Buenas tardes muchachos, hago este video porque lo prometido es deuda y como les había dicho, vamos a revisar el diagnóstico del EPOC, cómo se realiza de forma integral, cuáles son los pasos y las herramientas para realizarlo. Empecemos por definir qué es el EPOC. El EPOC, también conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se clasifica en bronquitis y en enfisema. Como tal, es una afección pulmonar constante cuya causa es el daño de los pulmones. Dicho daño causa hinchazón, irritación e inflamación. Esto principalmente en el interior de las vías respiratorias, lo cual limita el flujo de aire que ingresa y sale de los pulmones. Este flujo de aire limitado se le conoce como obstrucción, que de hecho es lo que en parte le da el nombre característico a esta enfermedad, ¿no? El EPOC o COPD, si para los que están revisando las guías en inglés como la de la Gold. Si revisamos la fisiopatología del EPOC o los factores de riesgo, podemos ver que siempre va a estar en primer lugar el tabaquismo, o también podemos ver otros factores de riesgo como la exposición pasiva al humo, los fumadores con reactividad persistente que pueden desarrollar mayor riesgo de EPOC, o el factor genético que muchos nos han mencionado, que es el déficit de alfa-1 antitripsina, que es importante en enfisema en pacientes que incluso no son fumadores. Hay que tener en cuenta que los pacientes pueden ser fumadores activos o pasivos, ya que no necesariamente tienen que ser consumidores de tabaco, sino que simplemente pueden convivir con personas que lo son o vivir en ciudades contaminadas, que también los afecta, ya que podemos tener en cuenta los factores como el biomasa, la contaminación del aire, o en el caso de la historia de la ocupacional del paciente, por ejemplo, el polvo mineral, el polvo de algodón o sustancias químicas como el cadmio. No aumentan el riesgo en la misma medida que el tabaquismo, pero también significan un riesgo que puede alterar el curso de vida del paciente. Ahora sí adentramos como tal en el diagnóstico del EPOC, vamos a ver que tenemos tres pasos para realizarlo. Primero, evaluación de factores de riesgo. Segundo, presentación del cuadro sintomático. Y tercero, los resultados de las pruebas clínicas. Ahora, iniciando con la exposición a factores de riesgo y la evolución de los mismos, vamos a ver que el tabaquismo, como se mencionó anteriormente, va a ser el principal factor de riesgo. El humo de leña y la biomasa van a ser también otros factores de riesgo para pacientes que, por ejemplo, nos cuenten, no, doctores, que yo cocino con estufa de leña. El humo de la leña puede producir EPOC o la biomasa, que es, por ejemplo, pacientes que tengan calefacción en interiores o, como mencioné, la exposición parcial al humo de tabaco, contaminación del aire tanto urbana y doméstica, como por ejemplo el smog, o pacientes que tengan en el hogar fumadores pasivos, fumadores activos y que los conviertan en fumadores pasivos. Como mencionamos también está la exposición ocupacional de polvo mineral, síndice y carbón o el polvo orgánico como de algodón y granos. Sustancias químicas inhaladas también podemos incluirlas acá, como por ejemplo el cadmio o los isocianatos. Ahora si nos vamos con como tal, con la evaluación clínica, vamos a ver que esto tiene una presentación sindromática y una presentación sintomática como tal. Vamos a ver que el paciente siempre va a presentar disnea, tos crónica y una alta recurrencia de infecciones del tracto respiratorio bajo. Ya en el examen físico vamos a encontrar sibilancias, que es lo que nos dice acá la guía de la Gold, pero pues aquí no especifican nada, ya que eso es algo que nosotros encontramos al auscultar al paciente. Hay que recordar que las sibilancias se escuchan en la expiración, ¿ok? Ahora que vamos a abordar la disnea, tenemos que tener en cuenta tres factores clave que debe tener esta disnea para diferenciarla de factores de otras patologías, como por ejemplo el asma o las enfermedades cardiovasculares, como puede ser un infarto agudo al miocardio o un síndrome coronario. Tenemos que tener en cuenta que la disnea del EPOC va a ser una disnea progresiva sobre el tiempo, que empeora con el ejercicio y que va a ser persistente. No va a ser como la disnea, por ejemplo, del asma, que no es persistente, sino que simplemente se presenta cuando el paciente es expuesto a alergenos. Y tampoco va a ser como la de un infarto agudo del miocardio o la de una patología cardiovascular, que es súbita. Esta va a ser progresiva sobre el tiempo y va a ser persistente. Ahora bien, si el paciente les dice que la disnea siempre está presente, pero que se empeora con el ejercicio, eso sigue indicándonos un EPOC, porque en tanto sea persistente, vamos a pensar en EPOC. Como mencionamos, están las sibilancias y la tos crónica que puede o no ser productiva. El hecho de que la tos no sea productiva no nos descarta el EPOC. Y pues si el paciente nos dice que a cada rato le dan infecciones o tiene un alto historial de infecciones, de neumonía, de tuberculosis, etc., podemos comenzar a orientar el diagnóstico. Ahora bien, si el paciente ya nos contó que tiene estos factores de riesgo asociados como tabaquismo, como factores ocupacionales, que tiene el cuadro sintomático de disnea progresiva del tiempo, que es persistente, que tiene una tos crónica, ahí es cuando nosotros consideramos mandar los exámenes como tal. En los hallazgos del examen físico vamos a encontrar sibilancias, aquí como este muñequito que es el COVID, que lo encontramos silbando. Y vamos a encontrar en el paciente algo que se llama tórax en tonel, que es un aumento del diámetro antero-posterior del tórax del paciente. Como tal me pareció conveniente poner estas ilustraciones algo exageradas, ya que de pronto así puede quedarse mejor o ser más fácil de recordar para algunas personas. Aquí estas ilustraciones parecen, como mencioné, bastante exageradas, parecen bastante irreales, pero por lo menos en el caso de la ilustración del Capitán América, sí hay pacientes que se ven así.
Hay pacientes que tienen una muy marcada distensión del tórax y eso nos va siempre a orientar full EPOC, ya que si pensamos en tórax atonel, pensamos de inmediato en EPOC. Como mencioné, también están las vigilancias, que el paciente no nos las va a decir. Nosotros las tenemos que encontrar al auscultar al paciente. Tenemos que tener en mente que estas principalmente van a estar en la expiración. Entonces, si el paciente al expirar escuchamos un silbido en el pulmón, vamos a comenzar a sospechar. Aunque lo más determinante debería ser el tórax atonel, que se presenta más que todo en pacientes con un EPOC medianamente avanzado. Ahora, como mencioné respecto al cuadro sintomático, si esto nos confirma o nos orienta para la parte de sospechar EPOC en el paciente, vamos a enviar exámenes. ¿Cuáles exámenes? Una espirometría. Algunos recomiendan o algunos pensarán o preguntarán por qué una placa de rayos X, una placa de tórax, por ejemplo. La Gold como tal no lo incluye, ya que en pacientes que no tienen el EPOC muy avanzado, no hay modificaciones anatómicas. Hay que tener en cuenta que el EPOC en principio presenta alteraciones funcionales más no anatómicas. Puede ser útil, sí, puede ser útil para diferenciar el EPOC de otras patologías, ya que en el EPOC se observan bulas enormes muchas veces, pero como tal, el GOT no lo incluye dentro de las pruebas que uno tiene que hacer sí o sí para diagnosticar el EPOC. La única prueba que nos exigen es la espirometría. Y para interpretar una espirometría hay cuatro sencillos pasos. El paso uno es evaluar la relación BF1-FBC. El paso 2 es evaluar la capacidad vital forzada. El paso 3 es clasificar la gravedad de la patología, que para eso tenemos la escala de Gold. Y descartar la reversibilidad de la obstrucción es el último paso, para diferenciar una patología de asma de un EPOC. Entonces, en el paso uno vamos a reevaluar si la relación BF1-FBC está por debajo de 0,7 o del 70%, que en caso de ser así, nos sugiere una patología obstructiva. Cuando vayamos a revisar, la guía de la GOL nos sugiere, primero que nada, el BF1-FBC es para revisar si el paciente tiene una patología obstructiva. ¿Cuáles son las patologías obstructivas? Las más conocidas, con las que estamos familiarizados, son el EPOC y el asma. Las patologías restrictivas ya son una lista un poco más extensa. No obstante, lo que sugiere la GOL siempre, por lo menos para revisar EPOC, es de primera mano. Lo primero que uno tiene que revisar es la relación BF1-FBC. Ese cociente es el que a uno le indica si el paciente puede tener algo obstructivo. Entonces, en adultos, el punto de corte es de 70%. Si está por debajo de eso, ya comenzamos a pensar en un EPOC o en un asma, en cualquiera de las dos, que sea una patología obstructiva. Si el cociente si la relación del cociente BF1-FBC no está reducido y se encuentra al día, ahora vamos a revisar la capacidad vital forzada, que si se encuentra por debajo del 80% o del 0,8, nos puede sugerir una patología restrictiva. Ahora bien, pero doctor, entonces, si ya encontramos una patología obstructiva, sí, y entonces tengo que revisar para si hay una restrictiva. Lo que les dirían los doctores en la ronda sería básicamente no, porque si bien hay pacientes que tienen patrones mixtos, estamos hablando como tal del diagnóstico de POC. Entonces, si ya lo podemos orientar por una obstructiva, pasamos directo al paso 3, que sería clasificar la gravedad de la patología, que se puede realizar con la tabla adjunta que podemos ver en la parte derecha de la pantalla, con la clasificación de la GOLD, que básicamente que tiene en cuenta la relación de nuevo F1-FBC. Como mencionamos, tiene que estar por debajo de 0,7 para considerar que hay una patología. Ahora, para evaluar la gravedad de la patología, una vez ya está por debajo de 0,7, tenemos que tener en cuenta qué tan abajo está. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el GOLD 1 es el menos grave, el GOLD 4 es el más grave. El GOLD 1 es si el paciente tiene el FEB1 por encima del 50%. No, mentiras, es si tiene por encima del 80% el FEB1. ¿Ok? Entonces, si en el postbroncodilatador lo tiene por encima del 80%, vamos a evaluarlo como un GOLD 1. Si el paciente lo tiene entre el 50 y el 80%, lo vamos a evaluar como un GOLD 2. Si lo tiene entre el 30 y el 50, un GOLD 3. Y si lo tiene por debajo del 30, lo vamos a evaluar como un GOLD 4. También pueden encontrar en algunas otras guías que la clasificación no utiliza la palabra GOLD, sino que lo evalúa como leve, moderado, grave y muy grave, o severo y muy severo, dependiendo de la traducción. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto nos ayuda a evaluar el curso de la enfermedad y qué tan grave y afectado está el paciente. Finalmente, si tenemos una patología obstructiva, pero aún queremos descartar si es asma o si es EPOC, podemos descartar la reversibilidad de la obstrucción, que es el último paso, que vendría siendo revisar si tiene con el broncodilatador una reversibilidad de la obstrucción del 12% o más, o en caso de que revisemos el litraje, si es de más de 200 mililitros de diferencia del pre y del post. Ahora tenemos que ver cómo clasificamos un paciente con EPOC. Ya le diagnosticamos el EPOC, la espirometría nos dio ahí el paciente tiene por debajo del 70 y nos dio que no es reversible o es muy poco reversible. Hay que tener en cuenta que hay pacientes de EPOC que sí reaccionan al broncodilatador,
pero claramente la reacción o la reversibilidad no va a ser tan pronunciada como en pacientes con asma, por ejemplo. Entonces, ya tenemos este diagnóstico confirmado, ya tenemos la patología orientada hacia ese lado, tenemos que diagnosticar al paciente. No solo diagnosticar, sino clasificar al paciente para saber qué manejo darle. La GOT como tal sugiere una clasificación que es ABE, que tenemos que tener en cuenta las exacerbaciones y el puntaje del paciente en las escalas MMRC de Disnea y el CAT, que es un cuestionario que sugiere la GOLD, es un cuestionario que se hace para el paciente para evaluar qué tan grave está. Entonces, si el paciente ha tenido en el último año una exacerbación que lo ha llevado a hospitalización o dos exacerbaciones moderadas, lo clasificamos como paciente E, un EPOC E, que es el más grave, es el más alto, así que le vamos a dar la medicación, la terapia más agresiva y por supuesto la más completa, ya que este es el paciente que se halla con el EPOC más avanzado. Si nos encontramos con un paciente que tuvo una exacerbación o ninguna en el último año, que por supuesto ninguna, si tuvo una que no lo haya llevado a hospitalización, vamos a encontrar algo que puede ser un paciente A o B. Entonces, si el paciente no tuvo exacerbaciones o tuvo una que no lo llevó a hospitalización, debe ser un paciente A o B. Si tuvo una que sí lo llevó a hospitalización o dos moderadas, ya es un E y no hay nada que hacer, ya es simplemente es un E y ya hay que darle el tratamiento, la terapia que nos escalona y que nos estipula la guía GOLD. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos un paciente A de un paciente B? Bueno, ya teniendo en cuenta que el paciente tuvo cero exacerbaciones en el último año o una que no le llevó a hospitalización, vamos a entrar con las escalas de cuestionarios que mencioné anteriormente, que son las escalas MMRC y el CAT. Entonces, si el MMRC está por uno o está en uno o en cero, vamos a clasificarlo como un EPOC A, que es el más leve, es el que menos tenemos que preocuparnos. La terapia no debe ser tan agresiva, estamos hasta ahora en el primer escalonamiento, estamos en una fase de la enfermedad que o bien está controlada o bien está iniciando y no está tan avanzada. También tenemos que tener en cuenta el CAT, que pues bueno, si está por debajo de 10 sigue siendo un tipo A. Y entonces, ¿cuál es un tipo B? Que vendría siendo una enfermedad moderada o pues el punto intermedio entre el A y el E. Sería un paciente que tenga un MMRC de escala de SNA por encima de 2 igual o mayor a 2 y que tenga un CAT que sea igual o mayor a 10. Aquí tenemos que encontrar una terapia que no sea tan ligera como la del tipo A, pero tampoco sea tan agresiva como la del tipo E, que es lo que nos estipula la GOLD, que se escalona de acuerdo a qué tan grave está el paciente. Ahora sí lo relacionamos con el caso. Aquí tenemos la espirometría de nuestro paciente que se llama Héctor, que es un hombre de 53 años de edad. Primero revisemos los factores de riesgo de Héctor, la historia clínica, la parte de sus antecedentes y de su historia de vida. Héctor es un hombre de 53 años de edad que presentó un cuadro de disnea progresiva, tos y expectoración de 2 años de evolución. Aquí yo podemos orientarlo. Es una disnea que no es súbita, es progresiva y la tos y expectoración tiene 2 años de evolución, por lo que podemos asumir que es un cuadro consistente y es un cuadro persistente, por lo cual es una enfermedad que ya vemos que tiene una buena data de evolución y lo podemos orientar hacia un diagnóstico como por ejemplo el EPOC. No obstante, vamos a ver que también ha presentado múltiples episodios de aumento de la disnea y de la tos. Esto nos ayudaría a guiarlo en caso de que confirmemos un EPOC hacia qué clasificación tienen A, B o E. Aquí lo que nos ha presentado es que ya tiene bastantes, no solo uno, y que esto lo ha llevado a consultar el servicio de urgencias en 5 ocasiones en el último año. En caso de que sea un EPOC, Héctor, que probablemente, que lo más seguro es que lo sea, este paciente nos clasificaría como un EPOC tipo E, porque ya tuvo más de, como vemos en la tabla, una o dos exacerbaciones que lo hayan llevado a hospitalización. En el último año, por supuesto. En el último año, Héctor tuvo cinco. Claramente es un paciente tipo E, ya tenemos que enviar la terapia más completa y más agresiva que tengamos. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que ya tiene un antecedente de fumador, y es que fumó paquetes de cigarrillos al día desde los 16 hasta los 46 años de edad. Esto nos puede dar un EPOC considerablemente alto, además de que creció bajo los cuidados de una madre fumadora. Entonces tiene antecedentes de fumador pasivo y de fumador activo. Aquí ya vamos como con los factores de riesgo, con historia clínica y antecedentes, podemos ir orientándolo así que, a que probablemente Héctor tiene un EPOC no diagnosticado. No obstante, ya tiene algunos manejo con medicamentos, por lo que podemos de pronto dilucidar que le han dado el diagnóstico de POC y no está adherido o está mal manejado, o le diagnosticaron otra patología y le están dando manejo pensando que es esa. Ahora bien, si nos vamos a ver el resultado de la espirometría, que es lo que procede después de evaluar factores de riesgo y realizar el examen físico y la evaluación clínica, vamos a ver que revisándolo con los pasos que habíamos establecido, siendo el primer paso evaluar la relación BF1-FBC, entonces vamos a evaluar la relación BF1-FBC. Vamos a ver que el porcentaje predicho o previsto es de 107,20
y Héctor obtuvo 47,93. Es menos de la mitad. Aquí nos pone el porcentaje, fue un 44,7%. Claramente eso está por debajo del 70%, que es lo que tenemos que tener como punto de quiebre, punto de marca, para saber si tiene una patología obstructiva, que claramente la tiene, porque está muy por debajo de 70. Ahora si nos vamos con la clasificación Gold, inmediatamente pues ya podemos ver que él está en un Gold 3. ¿Por qué? Porque el Gold 3 abarca a los pacientes que tienen la F1 de 30 a 50, correcto. Entonces vamos a ver la F1 cómo está. La F1 efectivamente también está extremadamente baja, tiene un predicho de 43,3%. Entonces vamos a ver que él puede estar en un EPOC o patrón obstructivo que sugiera EPOC en un Gold 3 y que sea un paciente de categoría E. Entonces ya cumplimos con el primer paso, sabemos que es una patología obstructiva. Ya hablamos de la relación BEF1-FBC, ahora vamos a saltar al paso 3 porque ya confirmamos la patología obstructiva. Entonces el paso 3 es clasificar la gravedad de la patología, es lo que acabamos de hacer. Revisamos la BEF1, vimos que está en 44, 44 está entre 30 y 50, entonces tiene una patología obstructiva severa que recibe la clasificación de Gold 3. Pero ¿cómo sabemos ya que si es asma o si es EPOC? Eso lo podemos saber con la respuesta broncodilatador, que en este caso es curiosa y nos va a permitir ver cómo algunos pacientes pueden tener unas reacciones adversas, no necesariamente, pero sí bastante particulares al broncodilatador sin que eso implique que no sea EPOC. Entonces vamos a revisar cuánto es la reversibilidad de la obstrucción. Entonces vamos a ver si tiene que 12% o 200 mililitros. Tiene que cumplir con alguno de esos dos, Ujú. con los dos. Tiene que cumplir con los dos. Y vamos a revisar si tiene 74, 114. El predicho efectivamente es mayor de 2. ¿Qué estamos revisando? Estamos revisando la FBC, ¿vale? Entonces vamos a revisar la FBC. El previsto es 2,10 y el porcentaje predicho que alcanzó era el 74%. ¿Ok? En el FBC, que es el que revisamos para reversibilidad. Entonces, si revisamos la reversibilidad en la capacidad vital forzada, empezó con 1,57 antes del broncodilatador y después del broncodilatador subió a 1,80, que claramente es más de 200 mililitros, ¿no? Para 200 mililitros habría sido 1,77 y está en 1,80. Claramente superó esa barrera. En cuanto a términos de porcentaje, subió del 74 al 114, así que si es una diferencia más del 12%, algo marcada, ¿no? Entonces, pues, aquí se preguntarán, entonces es un patrón de asma. ¿Quiere asma porque tuvo una respuesta broncodilatador? Podría ser. Pero hay que tener en cuenta que la espirometría no es lo único que realiza el diagnóstico de POC. Vamos a ver que no tiene reporte de, por ejemplo, antecedente de enfermedad infantil, que hubiera tenido ataques de asma o exacerbaciones, sino que realmente tiene el cuadro clínico que nos indica EPOC. Nos indica EPOC porque tiene el mayor factor de riesgo, que es haber sido fumador. Nos indica el factor de riesgo, que es un cuadro de disnea progresiva y tos y expectoración de 2 años de evolución. Es una tos constante, es una disnea que lleva progresiva de años y tiene el factor de riesgo de tabaquismo, tanto activo como pasivo, y un tabaquismo fuerte. Un paquete diario desde por 30 años. Con estos antecedentes ya vamos orientándolo por el EPOC. No es un asma, porque si el asma estaría solamente en la disnea cuando se expone a un alergeno, y la tos y la expectoración serían diferentes, no serían como en este caso puntualmente. Adicionalmente, lo que más nos indica es subrayado el factor de tabaquismo. Uno, eso, y dos, la ausencia de antecedentes o de historial de patologías de enfermedades cuando era niño. Así las cosas, teniendo ya este cuadro clínico, la espirometría únicamente la hacemos para confirmar el EPOC, porque ya con estos hallazgos podemos ver que estamos sospechando un EPOC. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, vamos a ver que con el patrón obstructivo, únicamente con el patrón obstructivo, ya confirmamos el EPOC. No es un asma, no es un patrón restrictivo, es un EPOC. Pero es que responde a broncodilatador. Efectivamente, hay pacientes de EPOC que pueden responder a broncodilatador. Por lo mismo es que hay que tener en cuenta los antecedentes, la exposición a factores de riesgo y la presentación clínica de la enfermedad. Porque la espirometría no es la única herramienta de diagnóstico, es la que utilizamos para confirmar el diagnóstico. Así las cosas, muestro las referencias, que básicamente es de la guía de EPOC, la guía GOL 2025. eh, Muy bueno este resumen de tutorías de medicina interna, el manual MSD y la enfermedad obstructiva pulmonar obstructiva crónica, la definición brindada por la Mayo Clinic. Espero les sirva y cualquier duda pueden escribirme.